de las periferias amazónicas en el 18 nos brindan una cantidad enorme de documentación en la que la lingüística y las actuales ciencias sociales han buscado y encontrado en muchos casos una valiosísima documentación. Sin embargo, al mismo tiempo, esta se encuentra de manera evidente y en gran parte sesgada por el objetivo de los padres y la ideología de su época. La imagen, a veces bastante completa del indio que esas crónicas nos brindan, es también el resultado de una operación definitoria con fines esencialmente operativos y que en la vida diaria de las doctrinas devolvía e imponía al propio indígena una imagen de sí mismo a través del tratamiento que le daban los frailes y los padres que ahí laboraban. De alguna manera, con toda esta serie de imposiciones, se puede decir que entonces se asistió efectivamente a la creación del indio, según la acertada fórmula de Frank Salomon y de Jorge Gil Guevara. Queda entonces una pregunta: ¿cómo reaccionaron los diversos componentes del mundo indígena a esa tendencia y voluntad de los españoles de, a la vez, globalizarlos bajo una denominación común y marginarlos con una identidad nueva, impuesta y sobre todo supeditada? Punto siguiente, hacia una relectura desde dentro de la identidad colonial indígena. Desde hace varias décadas, una de las orientaciones más novedosas en cuanto a la historia indígena fue constituida por aquellos estudios que precisamente se dedicaron desde la perspectiva de los indios a tratar de entender cómo ellos se esforzaron por responder a semejante situación. En libros pioneros, Nancy Ferris, en cuanto a los mayas se refiere, James Lockhart para los nahuas y Marcello Carmagnani en la región de Oaxaca, han hecho al respecto aportes decisivos. Lockhart insistió en la importancia de estudiar en adelante al mundo de los indígenas según su propia terminología, no la creada e impuesta por la burocracia española, como hasta entonces se solía hacer, usando y forjando para ese estudio lo que Lockhart llama una nueva filología. El objetivo era, como nota acertadamente Marcello Carmagnani, deslindar a partir de un análisis tridimensional en el interior de la comunidad con los demás grupos indígenas y no los indios, una reconstitución de los grupos indios que dio coherencia, proyección y coordinación a una identidad india nueva, diferente de la prehispánica, que reconoce algunas constantes. A propósito de los mayas, en un libro en gran parte dedicado a esa problemática, Matthew Ristol escribe al respecto. Viene una cita en inglés, perdonarán mi mala pronunciación del inglés. The Spanish emphasis on ethnic categories was strongly resisted by the Mayas, evidenced not only in the limited use of Maya as an ethnic term, but also in the overwhelming importance of deeply rooted, not ethnic categories of identity and description. The fact that these categories carried ethnic connotations after the conquest reflects not a continuity or profundity of Maya ethnic consciousness, but rather the racist constraints of a colonial system that imposed such a consciousness while paradoxically encouraging its weakness by offering partial social mobility to those who collaborated economically or biologically with the colonizers. Frase muy larga, otra vez. Ese proceso se produjo, por supuesto, de maneras diferentes y con resultados diversos según las regiones y las etnias concernidas. Esto resalta de la comparación, por ejemplo, del estudio de un gran grupo relativamente homogéneo como el Nahua, que de alguna manera no necesitaba contacto con sus vecinos, y el de los mixtecos, que por la diversidad de las etnias que los rodeaban, conservaron y tal vez desarrollaron de manera nueva un sentido muy fuerte de su identidad étnica.
Tampoco hay que olvidar que en ciertos casos el contacto con los colonizadores llegó a suscitar en algunos pueblos una verdadera etnogénesis, esto es, la creación de pueblos nuevos, con identidades también nuevas. Es el caso del ex imperio español. En el caso del ex imperio español, el mejor ejemplo es sin duda el de los mapuches, estudiado por Guillaume Bocara. Muestra Guillaume Bocara cómo la convivencia problemática y desde muchos aspectos de tendencias uniformadoras con los huincas españoles del otro lado de la frontera tendió a unificar a las poblaciones reche. Reche es el nombre que se daban que los blancos les daban al llegar. Bocara insiste al respecto particularmente en la organización y el papel de los parlamentos. Estos encuentros, revestidos de todo un ceremonial significativo que el poder colonial suscitó entre él y los indios para crear sujetos políticos con los que podría dialogar. Con la representación global del espacio indígena y la organización social ordenada de estructuras macrorregionales, ya necesarias en la perspectiva colonial hispana, los parlamentos actuaron notablemente sobre las estructuras cognitivas de los indios y sobre su autoconciencia, en particular con la emergencia de jefes que ejercieron de manera nueva a partir de entonces y a gran escala un poder político hasta la fecha desconocido. El proceso de delegación de poder acentuó así el mecanismo de unificación político, pero también de conciencia identitaria. Esos procesos de etnogénesis no fueron propios del Imperio Español. En América del Norte, Alan Taylor señala casos de ese tipo en contextos, por supuesto, diferentes, por ejemplo, entre las nuevas confederaciones indias del Bajo Mississippi o aquellas que estaban situadas entre el margen izquierda del Gran Río y al oeste de las Carolinas. Taylor incluso no vacila en escribir que, otra cita en inglés, "In fact, after 1700, most North American Indian tribes were relatively new composite groups formed by diverse refugees, doping with the massive epidemics and collective violence introduced by colonization." Punto siguiente, el nacimiento connotado del criollo. Cuando por primera vez en el Perú, o sea, en 1567, apareció en documentos oficiales la palabra criollo para designar a los hijos de españoles nacidos en América y ya no a los esclavos negros nacidos cautivos en América, es interesante notar que fue para el joven virreinato en un contexto relativamente difícil y en relación directa con este levantamiento abortado de Melchor de Brizuela y Arias, lo cual probaba que el fuego de las pasadas y sangrientas guerras civiles no se había apagado del todo y definitivamente. Perspectiva de la extinción próxima de las encomiendas al acabarse la segunda vida y negativa de la corona a otorgar la tan deseada perpetuidad que pedían los encomenderos. Espectro de una eventual unión de los mestizos con los mulatos y tal vez con los españoles pobres cuyo número aumentaba de forma peligrosa. Le voy a decir a Bernard de hacer frases más cortas. Cambios de fortuna y estatuto dentro del grupo dominante en que ciertos elementos recién llegados y vinculados con el comercio o el poder político colonial desplazaban a los alrededores de la primera generación de pobladores actores alrededor de la conquista. En cartas del 4 de abril y del 12 de noviembre de 1567, el licenciado Lope García de Castro, que ejercía entonces las funciones de gobernador por ausencia del virrey, escribió al presidente del Consejo de Indias 2 cartas en las que trataba largamente, en particular en la primera, de los españoles del Perú y sobre todo, cito, de los criollos, que son estos que acá han nacido. Es de notar cómo la aparición de esa palabra nueva acompañaba una diferenciación. En efecto, la primera característica que indicaba el alto funcionario insistía precisamente en esto. Cito, Vuestra Excelencia, entienda
que la gente de esta tierra es otra que la de antes. Fin de la cita. A continuación, explicaba que ese cambio se manifestaba por una serie de evoluciones todas afectadas de signo negativo. Ya no importaba a esos criollos la persona del rey. Y cita el autor de la carta, escribe el autor de la carta, nunca han conocido al rey ni esperan conocerlo. Esos mismos criollos podían ser fáciles presas de individuos de espíritu levantisco. Nueva cita de la carta, huelgan de oír y de creer algunos malintencionados. Y muchos de ellos, por estar reducidos ya a la miseria, signo también negativo que aparece en esa carta, eran más aún sensibles a ese tipo de insinuaciones sospechosas y potencialmente peligrosas. La consecuencia de esta nueva situación era evidente. En su segunda carta, Lope García de Castro designaba sin matices y de manera global a los elementos sociales, a su parecer peligrosos para el orden colonial. La razón por la que se podía desestabilizar el virreinato era porque, cito, esta tierra está llena de criollos, que son estos que acá han nacido, y llena de mestizos y mulatos. Fin de la cita. En adelante, entre finales del siglo XVI y comienzos de la centuria siguiente, toda una serie de testimonios peninsulares vinieron a revelar cómo, de hecho, la aparición de este nuevo elemento en la taxonomía colonial, la palabra criollo, había sido necesaria por el surgimiento de una nueva realidad humana supuestamente distinta de la del español de la península, pero también, y tal vez sobre todo, de no tanta calidad. Lo expresaba claramente en 1603 el conde de Miranda en una reunión del Consejo de Estado, cuando se declaró absolutamente opuesto a la prórroga de todos los privilegios vinculados con las encomiendas, dado que ya los más de los encomenderos que se iban a aprovechar de ellos eran entonces criollos. Cito al conde de Miranda, 1603, se debe considerar que la gente de que están pobladas las Indias son descendientes de conquistadores que, por haber nacido allá y ser hijos de Indias, han declinado mucho el valor de sus pasados. Fin de la cita. Allí están los dos elementos claves de la razón por la que los peninsulares, a la vez, diferenciaban de sí mismos al criollo y lo rebajaban. El hecho de haber nacido allá y el hecho de ser hijo de India. El primero alude a las claras a las influencias negativas del clima y del entorno americano, teoría que hemos visto utilizada primero en contra de los indios y que después había sido esgrimida contra los mestizos y ahora lo era sin atenuante contra los criollos. El segundo aspecto, la sospecha de mestizaje, era otra manera de distanciarse de estos, vinculándolos biológicamente con los indios e incluyéndolos en todos los juicios, hoy diríamos prejuicios, emitidos en contra de esos. Es de precisar a este respecto que aun cuando no se podía hablar de mancha de color, a propósito de los criollos, los peninsulares, sin embargo, llegaban a demostrar que el mero hecho de que estos hubiesen sido amamantados y criados por indias, mestizas o negras, bastaba para que así se les hubiera pegado toda una serie de defectos supuestamente propios de los indios y de las castas, y hasta a veces la sospecha de la infidelidad a la religión cristiana.